Buenas noches, amigos. Dios les bendiga. Les habla Eduardo García Resach, conductor de este programa Alerta Cristiano. Una vez más con ustedes, como todas las semanas. En el día de hoy tenemos como invitado especial a un apreciado amigo, a un compañero abogado, al licenciado Nelson Rodríguez, quien actualmente preside el Partido Acción Civil. Durante el transcurso del programa vamos a estar hablando de la situación actual de Puerto Rico, qué es el Partido Acción Civil, qué piensa el Partido Acción Civil, qué le ofrece a nuestro país, y procedo a saludar a nuestro invitado. Nelson, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia, saludos Eduardo. Qué bueno que estás con nosotros. Los hermanos que están sintonizando el programa ya conocen, porque a través de Alerta Cristiano han visto que hemos estado hablando en los últimos meses sobre el Partido Acción Civil. Nelson, yo quisiera, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo tú ves la situación actual de Puerto Rico? ¿Cuál es nuestra situación? Para luego entonces hablar de por qué el Partido Acción Civil. Bueno, si disectamos esa pregunta en tres, las personas, la sociedad y el gobierno, empezando por el gobierno, me parece que hay una oficialidad, un gobierno, una institución disfuncional, en donde la política partidista y la actitud del candidato, y esa actitud de candidatura, de estar buscándosela, de prometer, de un desorden, de estar acostumbrado al frenesí de la campaña, etcétera, permea todavía en las agencias, en los funcionarios electos, sin duda, y en las agencias también, porque hay una publicitación que hace que esa actitud de candidatos vis a vis administradores, gente de Estado, que es una actitud más contemplativa, de más reflexión, de más sentarte a analizar cosas, porque no se pueden analizar cosas en un revolú, hay que estar tranquilo, hay que tener unas alianzas. Eso no está ocurriendo en el gobierno a nivel de los cuerpos legislativos, salvo que sea algún quid pro quo de dinero, algún quid pro quo de comisiones y cosas como esas a nivel legislativo. A nivel ejecutivo tampoco ocurre esto, a nivel de las alcaldías, cada cual tiene su finca, cada cual tiene su hacienda. La relación con el Ejecutivo es básicamente de extorsión. Si tú no me das tanto, yo no te muevo los electores. Y a nivel de las agencias, pues como también ocurre, eso percola a los empleados públicos, pues ocurre que también es disfuncional las agencias públicas, no hay capacitación de los empleados. Digo, hay empleados buenos, no estoy hablando más de los empleados aquí, pero ciertamente casos específicos, yo recuerdo, esto lleva tiempo, cuando se resolvió el caso de la Ruta 66, que se resolvió que las declaraciones de impacto ambiental tenían que ser todas por todo el proyecto, no podían fraccionalizarse. Habían funcionarios que no sabían eso 5 o 6 años. Al día de hoy probablemente no hay funcionarios, los funcionarios de ARPE en ese entonces, que ahora es municipal en muchos casos por la ley nueva de permiso, no saben la jurisprudencia, no saben, no los entrenan. Así que el gobierno es bastante disfuncional, bastante ineficiente, y no es necesariamente por falta de actitud de los empleados, es que sencillamente los procedimientos están dispersos, no tienen homogeneidad, los supervisores son empleados de confianza puestos ahí por paracaídas para que hagan trabajo proselitista en las agencias, muchos de los casos. Así que el gobierno en términos legislativos y ejecutivos funciona así. El judicial, pues, tienes unas personas que los nombra juez por contactos políticos, como regla general. Así que desde el punto de vista del gobierno, como yo lo veo, es insatisfactorio para mi criterio. Desde el punto de vista de la sociedad, pues yo pasaría primero a hablar del asunto personal. Hay un problema grave en términos de el bombardeo de consumerismo, de hedonismo. Aquí la gente tienes que reunirte para beber, no es posible que tú puedas salir a una fiesta en la casa si no es bebiendo, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque yo sé que hacemos fiesta, en mi familia también la hacemos, que no se bebe. Correcto. Pero es la norma, es el party, el cuerpo te la pide, y eso es un bombardeo constante. Las personas tienen que tener un plasma gigantesco aun cuando no lo usen, es una gastadera de dinero, es un embróllate, en ese sentido, pues las personas están siendo bombardeadas por una industria
de mercadeo y de vender productos que crea una neurosis en muchas personas porque no tienen, quieren y crean unas ansiedades, etcétera. Ahora hay que añadirle que ese mismo grupo de mercadería, etcétera, están en ese mismo, un grupo de ese grupo está empujando la agenda de la ideología de ese género y que entonces la han multiplicado con la aplicación del gobierno, que ese gobierno disfuncional, pretende ahora decirnos cómo tenemos que pensar. Entonces la sociedad, si los individuos tenemos ciertos vicios, tenemos ciertos males, cuando se generalizan, pues la sociedad demuestra eso mismo. Y yo entiendo que en términos, si me la pregunta es cómo yo veo a Puerto Rico, pues lo veo optimista, claro, aun cuando tengo esos síntomas, porque yo sé que somos más las personas que no somos así, que no estamos a la merced de la manipulación mediática, no estamos a la merced, estamos un poco más a la merced, ¿verdad?, de que el gobierno se embrolle y nos cobre las contribuciones a nosotros. La alternativa es quitarnos las casas, confiscando las cuentas, y tienen la fuerza para hacerlo. Así yo lo veo. Yo creo que dentro de esas tres personas, sociedad y gobierno, hay una base que somos nosotros las personas que queremos, que trabajamos, que cuidamos a los hijos, que guardamos, que tenemos disciplina, que no es que seamos mejores que nadie, ni que queremos imponer la moral ni nada a nadie, pero lo que asunto es que la que está ocurriendo con el gobierno, con los partidos y con todo este asunto de la identidad de género, bebe, parisea, embrolla, te consume, está teniendo el efecto sobre nosotros, sobre las personas que no somos así. Correcto. Y por eso es que, ya entrando al asunto del partido, yo particularmente me envolví en esto y yo sé que coincido con muchas personas. Por ejemplo, yo sé que tú también lo estás haciendo por otras razones, pero también por eso. Correcto. Por el asunto de que estamos un poco como que nos están rodeando. Antes de ir al partido Acción Civil, ¿cómo tú ves la situación de los partidos políticos de años para acá? O sea, ¿son parte del problema? Los partidos políticos son unas organizaciones que tienen una oficialidad a través de la Comisión Estatal de Elecciones, está hablando de los partidos inscritos, que son los que te enchufan al gobierno porque son los que tienen acceso a la papeleta electoral en virtud de candidatos, son los que tienen acceso a la Comisión Estatal de Elecciones para hacer las reglas de cómo es que se vota, y una vez logra tener incumbencia, o sea, tener puestos electivos, pues entonces tienes legisladores que hacen legislación, tienes alcaldes, tienes asambleístas, tienes gobernador, tienes el ejecutivo que controla. Entonces, una vez los partidos políticos vienen al poder político, sea en oposición o en mayoría, y esto es importante, los partidos en oposición, o sea, el PNP es un partido de gobierno en oposición. Correcto. Importante, que no se crean que como yo estoy en oposición, como yo estoy en minoría, no, tú estás en oposición. Y en la 238, si podemos hablar de eso ahorita, se demuestra claramente cómo ellos claudicaron esa función que tienen de oposición y no hicieron nada, como los populares lo hicieron en el cuatrenio pasado. Los partidos se han convertido, y lo digo con todo respeto, yo digo la gerencia de los partidos, no los miembros, en básicamente dos cosas: en una corporación para lavar dinero y en una corporación de crear patronatos, de crear empleo. Eso es todo. Los partidos no tienen utilidad marginal. Cuando tú hablas de lavar dinero, amplía. Pues yo me refiero con eso a que hay mucho dinero que se coge para las campañas, que no se reporta. Hay mucho gasto que se hace de dinero público, que se hace para fines privados, para fines partidistas. Se utiliza lavar dinero, vamos a utilizar el concepto, quizás tiene una connotación en términos de lavar dinero no reportado en contribuciones, ¿verdad? Pero en esa misma línea, se pueden crear leyes innecesarias que asignan dinero a grupos de personas para que administren, y aun cuando no es lavar dinero técnicamente, pero es una forma de malgastar el dinero. Y los partidos políticos lo que aspiran es a eso, los actuales. Los aspiran es, primero, que es un fondo electoral, eso es importante, tienen fondos en la Comisión Estatal de Elecciones, cogen fondos para hacer campaña, el PNP y los populares, el PNP se lo sacan en cara a los partidos los partidos nuevos, pero ellos lo hacen también, pasan el cepillo las agencias con los empleados, pasan el cepillo con los contratistas, pasan el cepillo con todas las personas que dan servicio. Entonces, eso es una forma, que a eso yo me refiero también, a lavar dinero, de obtener riqueza, es para enriquecerse. Es una forma de enriquecerse siendo miembro de los partidos
Y aparte de eso, es una forma de crear empleo, que también es enriquecerse. Y eso es lo mismo que decir, pues son partidos profesionales. Se cambian en el poder. No, bueno, los partidos son como la lucha libre. El PNP y los populares y la lucha de los enanitos con el PIB, por seguir con la analogía, pues tú tienes ¿se acuerdan de Carlitos Colón y Abdullah de Buchet? Pues se daban y se rompían la cabeza, la frente, etcétera, pero el cheque de pago de ese día salía de la misma Capital Sport Promotion. Correcto. ¿Sabes? Los dos partidos responden a la misma gente, son la misma cosa. Así que en realidad, desde el punto de vista práctico, son la misma cosa, desde el punto de vista ideológico también, porque son partidos estatus. Solo que uno tiene una preferencia de estatus. Uno tiene estadidad, otro independentista, otros son estado libristas o lo que sean, pero son partidos ideológicamente estatus. Y son partidos en la práctica para enriquecerse, sea a través de lo que definieron como lavado de dinero o el concepto que le quieran, el label que le quieran dar a esa explicación, o sea creando empleo. Okay. Vamos a hacer un pequeño proceso. Estamos con ustedes inmediatamente. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Estábamos en nuestro primer segmento compartiendo con nuestro visitante de hoy, con nuestro invitado especial, el licenciado Nelson Rosario. Nelson, hablábamos ahorita de la situación presente de Puerto Rico. Te enfocaste en unos aspectos, la gente, el gobierno, los partidos. ¿Por qué el Partido Acción Civil en estos momentos? Bueno, en estos momentos, como siempre, yo te lo digo en broma y en serio, es un acto de defensa propia. Con Javier Márquez, saludos a Javier, me acuerdo que él estaba escribiendo uno de los materiales que estábamos utilizando para el proselitismo del partido. Javier es una persona que está trabajando junto con Evet y la familia con el partido. Y él empezó diciendo, un grupo de soñadores. Entonces me lo da para que yo lo lea, para que yo lo revise. Y yo digo, ok, Javier, pero yo no soy un soñador, yo lo que estoy molesto. Yo lo que estoy viendo es que yo trabajo, que yo tengo la disciplina de no irme a beber, no me voy de vacaciones, para acumular mis cosas, para si mis hijos vayan para la universidad, para cuando yo sea viejo no estar dependiendo de nadie, para una emergencia tener algo. Entonces el gobierno hace los desmanes que hace y viene y me pone contribuciones a mí. Entonces me pone contribuciones sobre mi propiedad. Entonces hace estupideces que yo tengo que estar pagando. Y eso en realidad es el detonante a mí particularmente. A ti particularmente. Hay muchas personas que entran por esas razones, entran por cuestión del idealismo. Hay personas que pues hay que preguntarle a cada cual cómo entra. Me preguntan a mí, ahora, ¿por qué el partido en este momento? Pues yo le digo a las personas que piensan como yo, que se dan cuenta, citando a doña Trina, que estamos un poco desamparados y al garete, porque al garete en términos de la sociedad y desamparados porque el gobierno es el primero que está fomentando ese algaretismo, por utilizar esa palabra, en la gente, pues que se unan al partido. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener una organización que sea sólida, estable, institucional, que funcione de manera, ¿cómo te puedo yo decir?, organizada, que funcione de forma con prudencia, con mesura, que dé el ejemplo con la mera existencia. Y yo entiendo que el Partido de Acción Civil en este momento, no es porque lo diga yo, sino porque yo sé que muchas personas coinciden conmigo, y yo sé que tú coincides conmigo en términos de un poco la molestia, también entras por otras razones, que tú podrás explicar, pero tenemos en común un tanto la molestia y la preocupación de que nosotros podemos hacerlo mejor y que hay un grupo de personas que se están apropiando de nuestras oportunidades, que están utilizando nuestro esfuerzo, que están depredando sobre lo que nosotros utilizamos para nuestras reservas y que no podemos permitirlo. Y como no podemos permitirlo, hay que organizarse. Irse a una marchita allá a protestar, eso está bien, pero eso no resuelve. Por votar por los partidos tradicionales, eso es echar vino nuevo en odres viejos, porque esa gente no va a cambiar. Lo que quieren es vivir políticos profesionales, vivir de los partidos, vivir de los fondos públicos, de los privilegios, etcétera. Así que hay que hacer otra cosa, hay que tener otra opción, y por eso nosotros creemos que el PAC es la opción.
¿cuál tú dirías que son los fundamentos del Partido Acción Civil? El pensamiento central, lo que ha movido históricamente a un partido que ya lleva desde el 1997, haciendo una que otra cosa con muchos éxitos que no necesariamente el pueblo los ha conocido. Pero el partido ha evolucionado. Correcto. Siempre hemos tenido en la declaración de principios desde el 1999 que se hizo el reglamento. Lo primero que dice es declaramos nuestra fe en Dios, la capacidad de los puertorriqueños y la buena intención de nuestros actos. Así empieza la declaración de principios y siempre lo han vivido bajo ese motivo. Inicialmente, cuando el partido se empezó a organizar, fue básicamente un mecanismo de protesta, una cosa como ¿cómo es esto de que nos quieren decir cómo tenemos que vivir la vida? El asunto de la molestia, de ahí se convirtió básicamente en un cliente para empezar a presentar pleitos. Ahí presentamos el caso de las listas electorales, el caso del nombre, el caso del abogado notario, el caso contra el PIB, ¿sabe? Presentamos mucho por la inscripción ilegal, muchos casos, un sinnúmero de casos. Han sido casos que han influenciado el sistema político, que han beneficiado al ciudadano. Sí, y son casos, por ejemplo, el de las listas electorales. Antes no las daban, esas listas electorales, había que inscribir el partido sin listas electorales, es imposible inscribir un partido. Posteriormente el de los notarios, el pleito que presentamos con relación a la inscripción ilegal del partido independentista, que utilizamos fondos públicos para su inscripción, cosa que no la recogieron en la ley ahora y no se puede. Nosotros también presentamos muchos proyectos de ley, particularmente para abrir la democracia. Inicialmente nuestro principal objetivo sustantivo, en la práctica era presentar litigio y legislación. Ese era el origen. El partido estuvo así desde el 97 hasta el 2008. Ya en el 2004 nos inscribimos en un distrito representativo en San Juan. Y en el 2008 nos inscribimos en el distrito senatorial de San Juan. En el 2010 nos quedamos un poco tranquilos porque habían muchos partidos inscribiéndose, pero como nadie se estaba inscribiendo, habían unos partidos que se iban a inscribir, pero nadie hacía nada. En el 2010 nos activamos de nuevo y nos organizamos. Y ese RAI del 2010 acá es otra generación del partido. Ya es una generación que gracias a Dios se está masificando más el partido. Ha llegado gente bien buena, llegaste tú, llegó Julio, llegó Javier, llegó, no a mencionar los nombres, se me olvida, llegó Iván, llegaron otros grupos. Me disculpan los que se quedaron, que son muchos, así que menciono eso porque Javier, hablé con él, me acuerdo, estoy viéndote a ti, Javier hablé con él ahorita, ¿entiendes? Que los tengo más fresco en mi memoria. Y el contexto de la ideología de género nos ha llevado más a una introspección y en eso pues esto ha sido muy importante, Eduardo, porque nos ha traído más a la introspección de la importancia de la cohesión social que inicia la básica en la familia, en el matrimonio y en la relación con los hijos. Y explorando con relación a ese asunto, todo el mundo nos dimos la tarea, la junta directiva, las personas que estábamos en la periferia del partido, y nos dimos cuenta de la importancia del asunto. Y como reacción a ese asunto, entonces nos hemos encontrado un poco con nosotros mismos en términos políticos, y ya el partido dejó de ser un partido para demandar, dejó de ser un partido puramente político de adelantar estas cuestiones académicamente, ¿cómo te puedo decir? Académicamente atractiva. Y académicamente válida. Por ejemplo, el civilismo, que podemos hablar ahorita, es académicamente válido y es importante y es práctico, o sea, se aplica en otras partes del mundo y en Estados Unidos, pero en términos esenciales, la aplicación de los principios y valores universales que dan pie a toda civilización, a la civilización occidental, por no entrar en otra, que es la que vivimos nosotros, entiéndase los principios y valores cristianos, cristianistas, como los quieras llamar, ¿sabes? No tienes que ser converso, no tienes que ser, puedes ser hasta ateo. Y sencillamente los principios y valores cristianos son la base que hacen los clusters, crear la gente se pega, la cohesión, crean la multiplicidad, crea amor, permite enriquecer, permite desarrollar, permite crecer. Y nos hemos dado cuenta,
máxime con las otras personas que hemos hablado posteriormente, con Padre Carlos, con Alberto, con Ricky Rosado, con Milton, claro, con César, la profundidad que tiene toda esta visión de los principios y valores cristianos como cohesión social, como manera, como paliativo a los problemas, a muchos vicios personales producidos por el hedonismo y el consumerismo y la vanidad. Y cómo si llevamos eso al gobierno, ¿sabe? No quiero decir aquí que sea una varita mágica, pero ciertamente es un disolvente de muchos problemas. Correcto. Es una forma de resolver muchos problemas. Correcto. Así que el nuevo paradigma del partido es eso mismo, los principios y valores que sucede, que son cristianos. Sucede, coinciden. Yo sé que esto es un canal religioso, cristiano, y que tú eres una persona cristiana, pero independientemente, yo he tenido muchas discusiones con ateos. Entonces, y los curiosos, porque los ateos que no creen en Dios, cuando critican al gobierno y critican la sociedad y hacen las críticas que hacen, su base de salida, la plataforma donde se paran son principios y valores cristianos, o sea, no lo pueden evitar. Correcto. Entonces, uno dándose cuenta de eso, dice, caramba, el partido que es ahora, el partido ha tomado una posición que no es que sea religioso, no es que sea cristiano, pero esos principios y valores ciertamente es la mejor manera, es la mejor palanca para resolver cosas. Y eso es lo que queremos llevar al gobierno, a través de personas que coincidan con nosotros. Debo dirigirme a nuestra audiencia, ya que Nelson trae el punto de que es un partido civil y no es cristiano, no es religioso, no pretende imponer dogmas ni formas particulares de cuestiones teocráticas, pero sí es un partido que está abierto y que, como bien dice Nelson, ha abrazado un paradigma que son los valores fundamentales de Occidente, que han sido cristianos. En ese sentido es que en nuestro partido se da una unión muy interesante, porque habemos personas cristianos, no conversos, humanistas, gente de buena voluntad, que tenemos un solo propósito, que es levantar a Puerto Rico sobre esos valores, sobre esos principios. Y en ese sentido es parte de lo que me ha motivado a mí a formar parte de este partido, porque Puerto Rico, según las circunstancias que ya Nelson nos mostró al principio y que todos estamos viviendo, se nos está yendo de las manos. Puerto Rico está tocando fondo en términos de corrupción, en términos de algarete, como dicen nuestros jóvenes, no se sabe ni la hora que es, pero el gobierno sigue cometiendo errores con sus finanzas y las paga el pueblo, sobre todo la clase media. Y entonces se ha dado un junte muy interesante en el Partido de Acción Civil, donde se está abriendo la puerta a aquellos cristianos que quieran levantar a Puerto Rico. Vamos a pasar a un breve receso y enseguida estamos con ustedes y continuamos conversando con el licenciado Nelson Rosario. Cristianos, continuamos esta conversación con el compañero abogado, amigo y hermano Nelson Rosario. Nelson, háblanos del civilismo. Ok, el civilismo es una forma política, ok, te lo digo así, es superar a Montesquieu. Okay. ¿Quién era Montesquieu? Montesquieu eso es uno de los que te estoy diciendo que es académicamente atractivo. Correcto. Ahí era una dimensión del partido cuando éramos más jóvenes e inocentes. Pero es bueno que nuestro pueblo vea por dónde venimos. El civilismo es una hasta ahora nosotros vivimos en una forma republicana de gobierno en la cual hay tres ramas de gobierno, tres esferas de autoridad gubernamental. Esas tres esferas de gubernamental son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y se supone que hay un peso y contrapeso, entre ellas el ejecutivo es el que ejecuta las leyes que el legislativo crea. Se supone. Se supone. Y en la judicatura es el que resuelve las controversias entre ellos. Oficialmente era así. Así fue que Montesquieu resolvió el problema. La judicatura era para resolver asuntos problemas entre la legislatura y el ejecutivo.
Lo que pasa es que en Inglaterra estaba la corte, los common laws, que eran que resolvían problemas cotidianos, lo que se llaman casos de casación, o casos comunes con cobros de dinero, violaciones de contratos, desahucios, etcétera. Entonces eso se lo atacharon a la rama judicial en el republicanismo cuando se fue desarrollando. ¿Qué sucede? Que con el advenimiento de los partidos políticos, tal y como James Madison adelantó en los federalistas, las facciones le hicieron entonces un overriding, le hicieron la palabra es, se le fueron por encima. Se le fueron por encima y controlaron las tres ramas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes a un partido que presenta candidatos a la legislatura, y ese partido prevalece en legislatura y en ejecutivo, entonces ya no hay peso y contrapeso, porque eso también el legislativo, el ejecutivo nombra unos abogados como jueces que la legislatura ratifica, entonces también están controlando la judicatura. Así que no hay tal cosa como peso y contrapeso. Lo que hay es una especie de leviatán, una especie de Estado por encima de los ciudadanos. Entonces no hay fiscalización. ¿Qué es lo que hace el civilismo? El civilismo lo que dice es que el peso y contrapeso se da entre el ciudadano y el gobierno. Y hay medidas específicas en la página partidoaccioncivil.org, partidoaccioncivil.org, usted puede ver las medidas específicas. Va a ver lo que es el civilismo, cómo estamos superando a Montesquieu en el sentido de que ahora hay una interacción, una fiscalización del ciudadano al gobierno, y también va a ver los mecanismos. Hay 10 mecanismos que utilizamos. Uno de ellos ya lo hicimos. Eso es lo que el Partido de Acción Civil ofrece. Ofrece el día de hoy. Esa es la actitud. Esa es la con actitud la que iríamos a gobernar. Exacto. Y eso salió en otra dimensión del partido, en la segunda fase del partido, pero al día de hoy está en Colume. Y nosotros lo utilizamos dentro del partido, de hecho. Y el reglamento está hecho girando en torno a esa participación, y que cualquiera, nosotros decimos bromeando en las reuniones, perdón la palabra, cualquiera le da una bofetada al presidente. ¿Sabes? Aquí el presidente en una reunión no puede dar un cantazo en la mesa porque se la pican. Así que eso es primus entre ¿cómo se dice? ¿Cómo es iguales eso? entre... Primero entre iguales. Primero entre iguales. Pero primero porque tengo más responsabilidad y soy el que dirijo la cosa, pero la realidad es que somos todos iguales. Y esa es la visión del partido, y lo estamos haciendo en el civilismo. El civilismo, como una manera de aplicar el civilismo, que es una idea, ¿verdad? Una ideología, no en el sentido marxista de imponerte tal cosa, sino que es una lógica de ideas. ¿Ven? Que esa es una definición de ideología. Logía, idea, la lógica de las ideas, una lógica de ideas. Está el decálogo civilista. Cosas específicas como la siguiente, al azar. En la época de Abraham Lincoln, durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar que le vendieran armas defectuosas a la Unión, se creó la False Claims Act, que es una legislación mediante la cual el ciudadano que sepa que hay una reclamación falsa de cobro de dinero, particularmente, o sea, de que el gobierno pague un dinero falsamente, ese ciudadano lo sabe, hace una declaración jurada, se la da al secretario de Justicia, el secretario de Justicia tiene 30 días para decir si va a acusar o no, si va a demandar en cobro de dinero o no, puede pedir una prórroga, ahora mismo la ley la enmendaron en los 90, está vigente desde 1860 y pico. Está vigente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos a nivel federal, desde 1860 y pico, durante la presidencia de Lincoln. Rehnquist decidió un caso, y a base de ese caso enmendaron la ley, creo que se llama la DIMA el caso, y enmendaron la ley, pero básicamente sigue igual. Tiene un término el secretario de Justicia para accionar contra esa persona que hizo esa reclamación falsa. Si no lo hace, pues entonces puede el ciudadano contratar a un abogado y recupera el 10% del dinero que se recupera a favor del gobierno. En Estados Unidos hay toda una línea de casos, todo un montón de gente que lo hace a nivel federal, y muchos estados lo han adoptado. Y de hecho en Puerto Rico hubo un caso bien notorio, que era uno de esos junior college que había allá no recuerdo el nombre ahora, que estaba entre altura de Flamboyán y Santa Rosa, en la avenida Más Buena. Había un negocio allí y tenían ciertas actuaciones aparentemente ilegales con las becas, y ahí se llevó ese pleito. Lo sé porque yo vi con el abogado que vive en San Francisco, fue uno de los abogados que llevó ese caso.
Así que tenemos una medida en la cual podemos bajar la corrupción. Es una manera en que la ciudadanía puede fiscalizar Es la cosa, al directamente, gobierno. y atacar la corrupción, y sin no depender de que el gobierno lo haga. Entonces eso me lleva a la otra, al fiscal privado. Mira el punto del caso este de la mucama dominicana. Eso va al dedillo. Nadie toca al juez Irizarry Yunque, nadie lo toca. Ni siquiera lo han investigado una persona que estuvo en la escena, que es lo básico. ¿Por qué? Pues porque los fiscales los controla el Ejecutivo. Y los fiscales los nombra el Legislativo. Y entonces, ¿qué ocurre? No hay forma de que si el fiscal no lleve el caso, no se lleve. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, el policía, si comete un delito contra el ciudadano, es el mismo policía que le lleva la información al fiscal. El fiscal bien difícil que radique una acusación contra el policía, o contra una función del gobierno, o contra un delito de cuello blanco. Tú tienes un negocio y te está arrollando un competidor de manera ilegal, violando la ley de monopolio, y el Departamento de Justicia no quiere llevar el caso. Correcto. Pues tú tienes derecho a contratar un fiscal, que en Puerto Rico se permite. En Puerto Rico la ley antes existía, antes el fiscal privado existía, luego lo eliminaron, pero todavía que el Departamento de Justicia puede contratar abogados está en la ley. Así que lo que se hace es que el ciudadano contrata al fiscal, y hay un fiscal privado que lleva los derechos que tiene el ciudadano, los vindica ante un jurado y ante un tribunal. Eso es una forma directa de peso y contrapeso, porque esos casos se van a llevar como regla general contra el gobierno, porque no quiere llevar el caso. Ahí tenemos otra fiscalización específica. Otra medida que nosotros proponemos, que ya se logró, era bajar el 3% del total de votos para la gobernación para inscribir partidos. Se logró ya, eso lo logramos, llevamos peleando desde el 90 y pico. Que el legislador se elija 2 años después del gobernador, para que no se monten, para que tengamos de verdad, podamos hacer un buen escrutinio. Una medida porque ya la discutimos en el Consejo, que se va a proponer para el próximo Congreso, para enmendar el decálogo civilista, para incluir que hayan dos, como hacen en todos los países latinoamericanos, en la mayoría de ellos, 2 rondas, en el caso de que un candidato a la gobernador no tenga el 50% o más, entonces haya otra ronda. Eso permite las alianzas, las coaliciones, que los partidos nuevos, un movimiento, el flujo, que haya flujo, porque entonces en Puerto Rico, como tenemos un sistema presidencial, el que gana lo gana todo. Lo gana todo. En Inglaterra y en otros países parlamentarios, el gobierno se forma con coaliciones y se dividen las carteras. Si, por ejemplo, en Inglaterra, si los laborales, el Partido Laborista, el Partido Conservador y el Partido Liberal, el Labour Party, el Liberal Party y el Conservador, esto no tiene ninguno la mayoría absoluta, que es lo que eligen su parlamentarista para formar un gobierno. Ellos dicen, bueno, para la cartera de Hacienda va un laborista, para la cartera de Relaciones Internacionales va un conservador, y se hacen las carteras. Y es más balanceado. Y en Puerto Rico no es así. En Puerto Rico el gobernador nombra a todo el mundo, al de Hacienda, al de Estado, nombra a todo el mundo. Y como eso no ocurre en Puerto Rico, una forma que los sistemas presidenciales, en donde los ganadores los nombran todos, es con la doble ronda. Así no ocurre que tú tienes un gobernador que con 17,000 votos de ventaja controla todo el gobierno. O sea, y eso no está bien. Lo que procedería entonces es que hayan 2 rondas. Entonces esos partidos pequeños en esas elecciones podían tener más fuerza, porque ahora vamos a negociar, y eso es bueno para el país, porque está esta noción de que el gobierno compartido no se puede. El gobierno compartido es el diseño de la república, que haya el gobierno compartido. Eso de que Aníbal dice que no podía gobernar, mentira. Aparte que como cuestión de realidad sí pudo gobernar, y el 90 y pico % de los... Cuando te refieres a república, te refieres al sistema republicano. Exacto. Del gobierno. La idea del sistema republicano del gobierno es que haya espacio y contrapeso. Correcto. La idea es que tú tengas un gobierno compartido. Correcto. O sea, cuando Aníbal decía que no podía haber gobierno por un partido, que no podía gobernar, primero que es mentira como cuestión de hecho, porque el 98% o 99% de la legislación del Ejecutivo se aprobó. Correcto. Que venía del Ejecutivo se aprobó. Primero eso, o sea que no es cierto lo que lo estaba diciendo. No le aprobaron unos préstamos, no le aprobaron unas facultades para embrollar al retiro, pero sí le aprobaron la mayor parte de las cosas. Segundo, que se supone que sea así, se supone que no sea, filosóficamente hablando,
se supone que haya gobierno compartido. Claro. Y aquí, con una doble ronda, nosotros hacemos eso mismo, un gobierno compartido, porque todo el mundo tenga participación. De nuevo, nos están imponiendo unas contribuciones al día de hoy, nos están poniendo unas trabas al negocio, a las personas que queremos hacer negocio. A mí, a los abogados nos quitaron ese carimbo, pero si tú haces gabinete, si tú eres un transportista, tienes que estar rindiendo IVU. O sea, tú tienes que estar ahora de funcionario público. Sí, yo tengo que tener una especie de licencia del gobierno para poder ejercer mi oficio y ganarme mi vida, que es lo que está pasando en Puerto Rico con 17,000 votos de ventaja. Haciendo más difícil el trabajo del empresario. Haciendo más, y limitando tu libertad. Y ahora te quieren meter una ideología de género, enseñándole a los niños en la escuela que tú naciste bisexual y que tú eres hombre o mujer dependiendo de tu construcción social. Todo eso con 17,000 votos de ventaja. Yo no creo. Sí. Vamos a una pequeña interrupción y estamos con ustedes en el cuarto segmento de nuestro programa y el último. Vamos a hablar de un tema bien importante, la inscripción del Partido Acción. Alerta Cristiano, continuamos con ustedes en este cuarto y último segmento. Estamos compartiendo con el amigo Nelson Rosario, presidente del Partido Acción Civil. Nelson, estabas ahorita compartiéndonos sobre los fundamentos del civilismo y estabas dando del decálogo del partido, habías tocado ya 3 o 4 aspectos. ¿Te queda alguno? Sí, antes de pasar a la última pregunta. Son 10, el decálogo son 10. Es una aplicación de la doctrina que le estoy diciendo, que el ciudadano es el que fiscaliza el gobierno. Está el recall para sacar los funcionarios electos que no están dando el trabajo, que violen la ley. Lo que se da en California. Que violen la ley. En California es si no te gusta, aquí se viola la ley. Porque no te gusta, se pone demasiado. Correcto. No habría gobernabilidad. Un partido tan partidista como imagínate. Tiene que ser que viole la ley. Lo saca, acuérdate que es fiscal privado, que te puede acusar. Correcto. Así que una cosa va con la otra. Está el referéndum para parar actuaciones del gobierno. Por ejemplo, si quieren eliminar la ley de retiro, la gente lo puede detener. Está el petition, que es la petición, que la persona presenta entonces proyectos de ley. Esa es otra forma de hacer el decálogo civil. Eso está en el decálogo civilista. Otra que es bien importante, que en Puerto Rico es a gritos, que en Puerto Rico haya el equivalente al False Claim Act. Hablando de cosas, mis amigos, que lo estoy mencionando aquí, que sencillamente están funcionando en otros sitios. Correcto. O sea, no estamos hablando de que sacamos esto puramente de la academia y lo traemos aquí porque suena bonito. No. Esto funciona en otras partes de Estados Unidos particularmente. El asunto de la FOIA, ¿me has escuchado de la FOIA? Freedom of Information Act. Correcto. En cada agencia de gobierno tiene que haber una persona asignada a contestarle preguntas a los ciudadanos. Correcto. Aquí para tú conseguir un documento, tienes que llevar un mandado. Tienes que llevar un mandado. Se te van 1.500 pesos, 2.000 pesos si lo ves en primera instancia, estás 3 o 4 meses litigando y tienes que conseguir un abogado, ¿sabes? No es como en Estados Unidos que tú mandas una carta a la persona y la persona te consigue la información. Y si la persona no lo hace, tú lo obligas, tú lo puedes demandar y le dedican falsas administrativas, etcétera. En Puerto Rico eso no ocurre. Ahora mismo nosotros, el partido, aprovecho para decir lo siguiente. El Partido de Acción Civil le solicitó al secretario del Departamento de Instrucción, mediante carta, en 2 ocasiones, y nos reunimos con él incluso, la información relacionada con la aplicación de la Carta Circular 2009-013, ¿verdad? La número 3. La número 3 del 2009. 2008-2009, que es la que implementó la perspectiva de género en Puerto Rico, con el subterfugio de la ley de alguna manera concientizar a los estudiantes, no sé cómo niños, ¿verdad? Del maltrato conyugal, de la violencia doméstica. Ahí entonces metieron toda la perspectiva de género y pusieron el asunto de que la genitalia no tiene que ver si eres hombre o mujer, que eso depende de tu construcción social y que iban a enseñarles en todas las escuelas. Tú hiciste un programa aquí de 2 horas bien bueno que lo explica todo. Yo le invito a los compañeros
que están escuchando que repasen ese programa, que creo que es el 06. Sí, con Mujeres por Puerto Rico. Creo que es el 06, Tengo 2 programas 06 y dedicados 07. Si lo buscan por YouTube es el 06 y el 07, creo. Bueno, me puedo equivocar, pero ese programa pasó aquí. Y ya lo explicaron muy bien. Sí. Explicaron lo que es transversal. La esposa de Milton, perdona que la identifique por la esposa de Milton. Erania, sí. explicó bien lo que es el asunto el sistema transversal es la cosa. de cómo imponer un currículum. De cómo adoctrinar a un niño. ¿Sabes? Están revocando a Piaget, están revocando a Montessori, están revocando todo a todo a base del criterio de ellos. Y esa información se la pedimos al secretario, pero como aquí no hay un Freedom of Information Act, el hombre sencillamente ha cogido el monte, no nos ha dado la información, ahora tenemos que ir a demandarlo para que nos den información que se supone que eso esté ahí, con uno ir a buscarlo hasta por internet. Correcto. Pero bueno, hay que hacer esa gestión, está haciendo el Partido de Acción Civil. Tenemos otra manifestación más del civilismo, el asunto de Citizen Standing Suit, que el ciudadano tenga derecho a presentar demandas cuando el uso de sus contribuciones es una actuación que él pueda sacar directamente y que sepa que es inconstitucional. Por ejemplo, si a mí me imponen una contribución de un chavito y me dicen que esa contribución la van a hacer para canalizar el río Piedra, y yo cojo a regañadientes, está bien, un chavito de Ivo, está bien, para mis compañeros de University Garden y de Puerto Nuevo que no se inunden, pero de repente con ese dinero lo utilizan para hacer el Museo de Historia Natural. Correcto. Pues entonces yo tengo que tener un derecho para demandar y para el uso. Mira, ese dinero va para la canalización, no lo puede utilizar o me lo devuelve. Como ¿Entiendes? ha pasado tantas veces en Puerto Rico. Y en Estados Unidos eso es todo el tiempo. En Estados Unidos los counties tienen esas legislaciones. Los ciudadanos te pueden parar mediante, de hecho, el cabildero de los taxpayers. Correcto. En Puerto Rico necesitamos la edad de piedra en ese sentido. Es decir, pues, esas son actuaciones del decálogo civilista que son derivadas del civilismo, y exhortamos a las personas que nos están escuchando, pueden ir a partidoaccioncivil.org, y si tienen alguna otra manifestación más de civilismo que a ustedes se les ocurra, que ustedes hayan visto. Correcto. Hay mucha gente que ha vivido en Estados Unidos. Por ejemplo, los town meetings, las zonificaciones, eso no lo pusimos nosotros, pero las zonificaciones, para cambiar una certificación se hace por votación. Eso no es así, que venga una persona y vaya allí con un ingeniero que conozca a la persona que da el permiso del municipio y se pongan de acuerdo y me dan el permiso, para que total, que el vecino se ponga mejor a pedir perdón que permiso y que el vecino te demande y te ponga el negocio allí, y el vecino se tiene que gastar decenas de miles de pesos demandándote para al final prevalecer, claro, pero ¿cuánto le costó? Correcto. ¿Entiendes? Y eso no ocurre en otros sitios en Estados Unidos. ¿Sabes? En Estados Unidos, por ejemplo, en New Hampshire, cuando iban a meter un Walmart en el centro urbano, en el casco comercial de New Hampshire, no, perdóname, que vamos a votación y Walmart no viene aquí, porque nos va a chupar a todos. Sí. Y si yo de tener un colmado, de tener un negocio, que orgulloso dueño del negocio, mi papá también lo era, mi tío tiene el de al lado, todos vamos a terminar siendo empleados de Walmart, lo cual no es indigno, claro que no. Pues si yo tengo un negocio y vivo de mi negocio, ¿cómo es que tú me vas a chupar para que Walmart se lleve el mercado? Y la gente, en unas vistas le pararon la zonificación, no pudieron meter el Walmart allí. Esas son cosas que se pueden hacer aquí. Nelson, antes, tenemos unos minutos que quisiera dedicar a un aspecto que quiero que nuestros amigos televidentes conozcan. Para inscribir el Partido de Acción Civil hacen falta 58,000, Sí. Vamos a cuadrarlo a 60,000 firmas, que son firmas de ciudadanos que le dicen al gobierno, a la Comisión Estatal de Elecciones, mire, yo estoy de acuerdo con que el Partido de Acción Civil comparezca a las próximas elecciones como un partido por petición. ¿Dónde estamos parados ahora mismo el Partido de Acción Civil en cuanto a esa gestión? Ahora mismo estamos en alrededor de 12,000 firmas recogidas, validadas, debemos tener como unas 8,000, porque la comisión valida lo que le da la gana. Estamos organizándonos para recoger las firmas. Tenemos varios eventos importantes. Tenemos que próximamente vamos a estar revelando, porque hay unas cuestiones estratégicas que no se pueden decir públicamente, y me disculpan, ¿verdad? Pero ustedes comprenderán. Sí. Estamos reclutando personas, partidoaccioncivil.org, ahí se registran. Pueden ir a la página de Partido de Acción Civil en Facebook, Partido de Pueden Acción ir a Civil, Venta Cristiano, @onelinkpr.net. 764-0429. Para allí usted llega y vamos a entrenarlo para recoger las firmas. Tenemos que recoger firmas, tenemos que reclutar personas.
podemos hacerlo de muchas maneras. Nosotros nos hemos estado reinventando. Lo bueno de este partido, lo digo bueno, con toda humildad, pues soy el presidente, pero con toda humildad le digo esto, ha llegado gente bien buena, ha llegado gente bien, Eduardo, tú me estás corrigiendo, resurfo, ¿sabes? Bien, muchos recursos, gente que no se quita, gente que se las inventan, bien puertorriqueños. Siempre nos las buscamos, siempre salimos por aquí, como el agua, nos movemos por allá, y siempre estamos recogiendo firmas, siempre estamos haciendo algo. El problema que tenemos en la comisión, que están rechazando endosos como les da la gana, estos partidos sumergidos, PPD, PNP y PIP, que están obstruyendo la inscripción del PAC, porque saben que vamos en serio. Nosotros estamos preparando, estamos ya haciendo las gestiones en los tribunales y en las agencias, pero de cualquier forma, nos hace falta reclutar personas para recoger firmas. Si usted que me está escuchando puede muy bien recogernos 20 firmas, recogerle a usted misma. Acuérdese que usted está, la persona que recoge endoso le está haciendo un favor a quien le pide el endoso. Correcto. ¿Por qué? Porque usted está pidiéndole al gobierno la reparación de agravios, que eso está en la Constitución. Uno tiene derecho a asociarse y a expresarse políticamente, lo que está en la Constitución, derecho a la expresión y a la asociación para pedir la reparación de agravios. Y para pedir la reparación de agravios, una manifestación es recogiendo endosos para inscribir un partido. Nosotros estamos en esa gestión y todas las personas que me están escuchando pueden de nuevo partidoaccioncivil.org, Partido de Acción Civil en Facebook, 764-0429, nos llaman. Pueden desde unirse con nosotros a unas actividades masivas que estamos haciendo, que estamos organizando, para ir todos juntos a recoger firmas allí. O también pueden irse en su casa y consiguen entre sus allegados 20 endosos y los traen en una semana, porque hay que presentarlos en 7 días en la comisión. En una semana los traen. 20 endosos no es mucho pedir. 20 endosos usted se los coge a su esposa, a sus 2 hijos, a sus nueros, nuera, a la mamá, a la yerna y a alguien del trabajo. En el trabajo, en su iglesia. Es tan sencillo como que usted, hermano, que va a una iglesia, hable con su pastor y le diga, pastor, usted me deja allí a las afueras de la iglesia coger firmas, 20, 30, 50 firmas en cada iglesia. Es una forma, amigo, de usted levantar a un partido que de verdad le va a representar. A todo el mundo que usted escuche quejándose de cómo están las cosas en el país, a usted le pide el endoso. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque usted le está haciendo un favor. ¿Sabe? Ese malestar que tiene, esa malestar sí que tiene, esa molestia, esa insatisfacción, le dice, bueno, no basta con irte a una marchita, a una marcha, o a llamar al programa de radio a quejarte, o estar en la fila quejándote con el que está al lado. Ok, eso magnífico, se hace también, pero dar endoso para inscribir un nuevo partido, porque esa es la forma de hacerlo en un sistema democrático que aspira a ser una democracia representativa. Puerto Rico es una democracia representativa, es una democracia por representación, tanto por los funcionarios electos, que se eligen en unas elecciones para que los representen, como los funcionarios de carrera de gobierno, que son por designación, los representan a usted por designación. Fíjese, es que está claro con esto, cuando usted va a sacarle licencia de conducir, por dar un ejemplo bien básico, allí la persona es un empleado público del gobierno. El gobierno no es el Leviatán. O sea, el gobierno no es el Estado como una cosa afuera donde vive Darth Vader y otra gente. El Estado ese es el gobierno. ¿Y del gobierno de qué? De nuestras contribuciones. Es el que arbitra dónde van a pasar las carreteras, dónde van a pasar las cosas, y son personas. Y esas personas que trabajan en el gobierno, esos empleados públicos, son sus representantes, son mis representantes en el gobierno, que están allí por designación, porque lo nombró el ejecutivo, la persona electa, o porque hicieron el examen y entraron por ley de mérito. Pero son mis representantes, así que aquí tenemos un gobierno que es por representación, tanto por designación, como le estoy diciendo, como por cuestión que los elige. El electo lo que hace es que supervisa, nombra a los gerentes, es el que hace las políticas públicas de esos designados. Así que en ese sistema representativo, la manera de usted tener un control es a través de los procesos electorales. Y para que haya procesos electorales, usted tiene que ir con un partido.
Y además del partido le hace falta, además del proceso electoral, porque para pasar las leyes tiene que tener mayoría en los escaños, una mayoría. Y esa mayoría la logra con gente electa, y gente electa que piense igual. Y para que piensen igual, tiene que ser del mismo partido, partido de mayoría o partido de oposición. Además, una vez usted va a las elecciones, elige al ejecutivo, al alcalde o elige al gobernador, el comisionado residente, que son los que van a implementar la ley, los que manejan el presupuesto público. Así que, si tenemos un sistema de partidos, una democracia que aspira a ser representativa, que funciona con un sistema de partidos, que se elija a través de un proceso electoral, pues tenemos que inscribir partidos. Es que es la forma. Y posiblemente usted, amigo que me está escuchando, hermano cristiano, te puede estar haciendo la pregunta, ¿y por qué los cristianos tenemos que participar del proceso político? Nelson ha estado hablando de marchas. ¿Cuántas marchas no hemos ido? ¿Cuántos piquetes? ¿Cuántas manifestaciones? ¿Cuántas presiones? ¿Cuántos cabildeos? Y es que nos ha faltado un elemento, en el caso de los cristianos y de las personas con valores, es el elemento político, el tratar de asumir un poder que no es ajeno a los cristianos, porque a los cristianos desde el Génesis nos fue dado el mandato de someter la mayordomía, de gobernar. El Señor es dueño de todo, del oro y la plata, y el Señor nos ha pedido a nosotros los cristianos y a los creyentes a gobernar en un sentido amplio, pero eso también incluye el que usted se envuelva en unas situaciones muy particulares. De lo contrario, pues vamos a dejar que otros sigan resolviendo. ¿Qué nos han estado resolviendo? Lo que nos han traído hasta el día de hoy nuestros queridos legisladores a una situación de crisis, a una situación donde inclusive nos están imponiendo la moral, nos están imponiendo unos estilos de vida. Y si nosotros dejamos que ellos sigan haciendo lo que han venido haciendo, ¿qué van a hacer? Van a seguir repitiendo más de lo mismo. Así que ha llegado el momento, hermano, de que hay que intercalar. Nos tenemos que meter como una cuña a detener algo que ya se está yendo de control. O sea, ya no es cuestión de sentarnos en las iglesias a mirar qué está pasando con los rojos, los verdes y los azules. Pues esos rojos, verdes y azules, ya ustedes saben lo que han provocado. Ahora tenemos que crear un nuevo instrumento político que de alguna manera cada uno de ustedes y nosotros podamos aportar para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor Puerto Rico. Podemos seguir orando, hermanos, pero también tenemos que salir de las iglesias a hacer lo que tenemos que hacer. Se nos está terminando el tiempo. Les adelanto, este es el primero de 2 programas. Ya la próxima semana voy a tener de nuevo a Nelson con nosotros y vamos a profundizar en algunas de estas áreas. Nelson, gracias por haber estado con nosotros. Hermanos, de nuevo, www.partidoaccioncivil.org, Alerta Cristiano, nuestra página en Facebook. Vayan, denle like y estén pendientes, hermanos. Se pueden comunicar con nosotros los que quieran ser notarios para ayudarnos a levantar esos 60,000 endosos que son necesarios y que queremos lograrlos antes de que termine el año, para en enero empezar con un partido inscrito, fiscalizando esta obra muy mal llevada que está llevando el gobierno, igual que la anterior. Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana.